Entrevista, pues aquí la tenemos. Mónica González Peci, concejal del Partido Socialista actualmente en el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda. Bienvenida a la radio. Pues nada, muchas gracias por la invitación. Bueno. Y bueno, pues espero que efectivamente no... Eres una persona que tiene que decir mucho a los ciudadanos, ¿eh? Bueno. Porque ha tenido al cargo tuya una delegación muy importante en lo que es una ciudad, el desarrollo de la ciudad, en esta y cualquiera. Sí, pero yo siempre he sido muy respetuosa también con el papel que debemos de jugar cada uno cuando estamos haciendo una gestión de lo público, ¿no? Y en mi primera etapa como gerente de urbanismo, pues entendía que mi labor era una labor técnica, claro, y de asesoramiento y de... que bueno, para eso estaba además durante el tiempo, gran parte del tiempo que fui gerente de urbanismo, no tuve concejal de urbanismo, sino que fueron directamente, primero la alcaldesa y después el alcalde, primero Irene García y después Víctor Mora, quienes mantuvieron, no delegaron las competencias de urbanismo, por lo que entendía que todo lo que tuvieran que decir lo tenían que decir ellos. Yo estaba al servicio de lo que ellos iban planteando, lógicamente. Y bueno, pues en este último tiempo, a propuesta de Víctor, sobre todo, por un compromiso personal con él y con Sanlúcar, me propuso ser concejal y aquí estamos. De Mónica, de su formación, de su trayectoria, sabe muy poco, ¿cierto? Sí, bueno, cuéntanos algunas pinceladas, pero tenemos que saberlo. Soy arquitecta de formación y he tenido una experiencia profesional incluso desde mi época o mi etapa como estudiante, y al igual que también mi compromiso con lo político o con la política siempre ha estado presente desde mi etapa como estudiante. Tu inquietud, ¿no? Sí, fui delegada de la Escuela de Arquitectura durante una etapa en la que, eran momentos importantes porque se estaban transformando las enseñanzas de la arquitectura y se estaban replanteando los planes de estudio. Y luego también fui delegada de la universidad en una etapa también complicada, en la defensa siempre de la universidad pública. Porque estamos hablando de qué año, de lo que hay. Pues los años 90. Ah, bien, bien. Tengo 52 años. Hombre, no tengo ningún problema en decirlo. Para poner contexto histórico de las inquietudes que había en aquella época, ¿no? Entonces, cuando terminé la carrera, ya te digo que empecé a colaborar con arquitectos y en estudios de arquitectura desde mi etapa de estudiante. Además era una cosa que era habitual para los estudiantes de arquitectura. Y pues luego empecé cuando estuve en la gerencia de urbanismo de Sevilla un tiempo, en la oficina del Plan General. El equipo la dirigía la oficina Manuel González Fustegueras y yo entré a formar parte de ese equipo. Y también tenía mi estudio profesional, un estudio siempre donde el trabajo en equipo y el trabajo colectivo vinculado a la arquitectura pública era su labor, y además también muy vinculado a la enseñanza y a la escuela, siempre con un compromiso con la universidad. Teniendo en cuenta tu experiencia, tu formación, te llama alguien para que asuma la responsabilidad de ser gerente de la Gerencia de Urbanismo de Sanlúcar. ¿Cómo fue aquello y cómo se cuajó aquello? En aquel momento yo estaba, cuando ya se terminó la redacción del Plan General de Sevilla, me propusieron incorporarme, eran también unos momentos un poco singulares, a una oficina de planeamiento urbanístico que se creó directamente dependiente de la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía. Un gabinete de la consejera, porque si os acordáis, se le quitaron las competencias en materia de urbanismo al Ayuntamiento de Marbella. Y entonces las competencias urbanísticas las pasó a gestionar directamente la Junta de Andalucía. Se creó un gabinete para gestionar de profesionales relacionados con el urbanismo y me propusieron incorporarme en ese gabinete. A mí, que me encanta meterme en cosas complicadas o complejas, y sobre todo singulares. ¿Te gustan los retos? Sí, me gustan los retos. Pues estuve un año, que fue más o menos, duró un poco más porque fue entonces, estando allí en Marbella, que en el mes de julio, claro, cuando
se produjo el cambio de gobierno aquí en Sanlúcar en aquel año 2007, pues me llamaron a través de la que era entonces directora general de urbanismo. Ya eres casi el 50% sanluqueña, por claro, el tiempo que lleva aquí, ¿no? Llevo aquí 18 años, Pues es que está, parece, ¿no? que no, pero el tiempo ha pasado y rápido, además, no solamente ha pasado. Bueno, te nombran, quizás, obviamente, por tu experiencia de conocimiento de los planes generales, te nombra la gerencia de Sanlúcar, tú llegas, te encuentras, ¿y cuáles eres tus objetivos generales cuando llegas? Amén del día a día, que tú sabes, cuando vas detectando lo que requiere Sanlúcar. Hombre, aquel momento era un momento complicado en los temas del urbanismo, en general, no solo en Sanlúcar, sino a nivel general. Se vinculaba urbanismo con, por ejemplo, lo de Marbella, ¿no? Con corrupción urbanística, había muchos casos que eran muy mediáticos y bueno, pues aquí en Sanlúcar se venía de un proceso también en el que se estaba planteando una revisión del plan general desde el año 2005, en el que había una desconfianza también sobre cómo se había llevado a cabo aquel proceso y entonces, bueno, pues un poco éramos... Y digo éramos porque, bueno, ha pasado mucho tiempo, éramos todo un equipo de gente muy joven en aquel momento. Irene creo que fue la alcaldesa más joven de España cuando la nombran alcaldesa. Sus concejales, bueno, había algunos que no, pero Víctor también, Inmaculada Muñoz, yo misma, ¿no? Entonces, bueno, pues nos enfrentábamos a un reto desde una... sobre todo con muchas ganas y con un compromiso con intentar cambiar las formas de hacer las cosas, ¿no? Y bueno, yo creo que en ese sentido la trayectoria desde mi punto de vista ha sido bastante intachable, es decir, ninguno de los que hemos pasado por todo esto, bueno, pues nos hemos visto involucrados en ninguna historia complicada, ¿no? Y aquí seguimos, es decir. Luego también es verdad que entramos con un impulso muy importante y luego pues nos enfrentábamos a ver qué era lo que estaba pasando. Lo primero que nos encontramos era una situación económica catastrófica, pero catastrófica de no saber cada día a qué nos íbamos a encontrar. La deuda con los proveedores era millonaria. No se habían dejado de pagar las nóminas, pero hacer frente mensualmente al pago de las nóminas era una odisea. El tema de la deuda que tenía el propio ayuntamiento con otras administraciones y bueno, pues nos vimos obligados a empezar a poner orden y yo creo que en ese sentido el resultado es el que hoy tenemos, que la economía después de unos años muy complicados pues se encuentra saneada y con capacidad de afrontar un futuro pues mucho más abierto que lo que nos encontramos. Y encima luego pues se nos sumó la crisis del 2008. La crisis además urbanística y de la construcción, con el tema de la burbuja inmobiliaria, con el tema de todo lo que estaba vinculado a los procesos urbanísticos y el frenazo que aquello supuso, pues también introdujo pues, todavía mayor complicación y mayor complejidad. Pero bueno, poco a poco, con mucha constancia, estudiando mucho, dedicándole mucho tiempo, trabajando en equipo, compartiendo y buscando apoyo pues en profesionales y también en otras administraciones, pues conseguimos entre todos, poniendo cada uno parte de lo nuestro, de lo que sabíamos, pues sacar un poco la situación adelante. Hay un tema que es difícil de arreglar, pero bueno, algún día habrá que empezar y en tu trayectoria supongo yo que era una preocupación, que es la vivienda. ¿Qué pilares tenemos que poner, por lo menos, para que los que vengan, los que dejen de venir, se pueda construir vivienda? ¿Qué tenemos que hacer, Mónica? Yo sé que no se puede arreglar en 2 días, pero algún día habrá que empezar, si no se ha empezado ya. Hombre, nosotros desde luego así nos lo planteamos cuando le dábamos forma, ¿no? al programa para cuando nos presentamos a las elecciones en esta última convocatoria. Y bueno, pues llevábamos un planteamiento de desarrollar distintos proyectos para la construcción de viviendas, ¿no? De hecho, bueno,
en la anterior legislatura o en el anterior mandato también se trabajó el tema se hizo el plan municipal de vivienda y suelo también para hacer un análisis de la demanda. Se han regularizado también todo el tema del parque público de viviendas en Sanlúcar, que también era un tema que estaba pendiente. Y bueno, pues es cierto que lo que ha ocurrido es que no hemos encontrado tampoco el compromiso de otras administraciones, en este caso de la Junta de Andalucía, para poder realmente darle un impulso a la política de vivienda, que no nos podemos olvidar que no deja de ser una competencia autonómica y que, bueno, en otros tiempos se ha invertido mucho en ese campo por parte de la Junta, ¿no? Ahora, bueno, pues ahora yo creo que es un momento en el que hay que dar un paso adelante y nosotros creemos que es posible. El ayuntamiento tiene algunos suelos, es verdad que no tiene mucho suelo, pero tiene algunas parcelas y nosotros estamos en nuestro pleno convencimiento de que se pueden hacer cosas y estamos dispuestos a hacerlo y así lo vamos a ir planteando. De hecho, lo comentaba nuestro portavoz Víctor en la anterior entrevista, creo, que bueno, cuando se decidió y se acordó por parte de todos los concejales del grupo municipal, porque la situación era insostenible, romper el acuerdo de gobierno, porque ya no daba más de sí, y yo creo que además esto ha sido como una estrategia consciente de la alcaldesa, de Carmen Álvarez, de no dejar desarrollar las parcelas que los concejales los socios de gobierno, en este caso del Partido Socialista, teníamos en nuestra parte del acuerdo de gobierno. Pues cuando se planteó eso, nosotros nos vamos del gobierno habiendo hecho muchas cosas y habiendo puesto en marcha arrancado con muchos temas que pensábamos darle continuidad. Habíamos empezado a plantear la licitación de hacer un diagnóstico del plan general vigente de cara a ver cuál era la mejor forma para su actualización, su revisión, la redacción de un nuevo plan general. Y luego también habíamos hecho un inventario y habíamos planteado un mapa para localizar dónde está el tema de las viviendas de uso turístico. Y de hecho la primera moción que llevamos al pleno, en el primer pleno que ya estamos en la oposición, es una moción para que por parte del ayuntamiento, en este caso de la gerencia de urbanismo, se tramitara un expediente para adoptar un acuerdo en el pleno de suspensión del otorgamiento de más licencias o de más autorizaciones para viviendas de uso turístico, y en ese tiempo de esa moratoria poder hacer un planteamiento de cara a la regulación del mercado de la vivienda. Mónica, como gerente, ¿cómo ha sido? ¿Exigente, aunque lo nombre un partido, ha sido exigente con las personas que han estado bajo su órdenes y respecto a los políticos que representaba? ¿Tu exigencia te ha peleado muchas veces internamente por el sentido de que, oye, que hay que hacer las cosas? ¿O realmente te has sometido calladamente a lo que...? No, a mí se me conoce y yo creo que he sido exigente hacia abajo y hacia arriba, en los dos sentidos. Y además siempre me he sentido compañera tanto del personal con el que he trabajado como también con los responsables políticos que he tenido. Y cuando digo compañera, lo digo en el sentido de que me he implicado directamente tanto en la gestión como luego, bueno, pues la toma de determinadas decisiones sobre la base un poco de conocer a fondo las cosas, ¿no? Vamos, mi trayectoria, la gente me conoce, independientemente de que no me prodigue mucho, como tú has dicho, en entrevistas y demás, pero vamos, yo desde que me nombraron y tuve una responsabilidad aquí en Sanlúcar, me vine a vivir a Sanlúcar, que también era una cuestión que se me planteó en ese momento por el propio Partido Socialista, es decir, que querían que las personas que tuviesen responsabilidad, y más en una materia tan importante como el tema del urbanismo, estuviera implicada en la ciudad y viviera en la ciudad y se incorporase un poco a la vida
de aquí, y así ha sido. Mi familia no sigue viviendo en Sevilla, pues yo soy nacida en Sevilla, aunque luego he estado trabajando en más sitios, pero yo me vine a vivir aquí y mi implicación con la ciudad es conocida, vamos. Mónica, ¿por qué la gerencia en sí tarda mucho las documentaciones, el procedimiento? ¿No tenemos la maquinaria suficiente para que esto sea un poquito más ágil? A ver, las cuestiones relacionadas con el urbanismo por sí mismas ya son bastante complejas y los procedimientos administrativos son muy garantistas. Y más después de eso que hemos hablado de dónde venimos, ¿vale? De dónde venimos, y me refiero a esos años con pureza. Claro. Efectivamente. Entonces, realmente, nosotros no somos un ente aislado, ¿no? Se han dado pasos en el sentido de que desde Europa incluso se han planteado directivas donde los procedimientos urbanísticos estén más relacionados con las declaraciones responsables de los propios administrados que de un ejercicio de control posterior sometidos a un control posterior por parte de la administración. Pero aquí esos procesos no se han terminado de implementar, digo aquí en Andalucía, en España y en Sanlúcar, ¿no? Y es verdad que los procesos urbanísticos son complicados y Sanlúcar no es una ciudad sencilla. ¿Por qué? Porque hay una gran parte de cómo se ha producido el propio desarrollo de la ciudad que se ha producido al margen de los procedimientos. Y entonces el desarrollo urbanístico ha sido complicado siempre por la propia naturaleza de la ciudad, la cantidad de viviendas ilegales y como le llaman aquí, la contaminación de los planes, de los suelos que estaban destinados a ser el crecimiento de la ciudad, el tema también de la sustitución de las edificaciones preexistentes para el crecimiento dentro de la propia ciudad, es decir, y son procesos largos, aquí y en muchos otros sitios, es decir, no es una cosa característica de Sanlúcar. ¿Que se puede mejorar? Evidentemente. ¿Que hacen falta más recursos? Pues también, es verdad que hemos sufrido un tiempo de ajuste, de planes de ajuste importantes. La gerencia de urbanismo se ha visto sometida a tener que reducir su estructura en estos años atrás, precisamente porque era insostenible desde el punto de vista económico. Por cierto, el otro día la alcaldesa hace referencia a que el arquitecto de la agencia le va a tener que pagar productividad porque va a hacer funciones el ayuntamiento. La gerencia, es decir, ¿no es un órgano que también pueda ayudar al propio ayuntamiento? ¿No es algo partícipe, es algo tan diferenciado? Para nada, lo que dijo la alcaldesa no se corresponde en absoluto con la realidad. Así ha sido siempre, es decir, todos los proyectos que el ayuntamiento ejecuta directamente, ya sea los planes de la Diputación que han sido Dipu Inver de no sé cuántos años, Dipu Invierte, Plan Cádiz en Marcha, los propios proyectos del PER, desde que yo entré, los ha hecho la gerencia de urbanismo. Esto de que ahora el arquitecto de la gerencia va a tener que hacer los proyectos del Plan Cádiz en Marcha, eso se ha hecho siempre. ¿Y todavía está pendiente la de resolución de eliminar la propia gerencia? Eso es un planteamiento que se venía trabajando, el proceso empezó porque así nosotros entendíamos, porque nosotros sí que tenemos, yo no sé la alcaldesa, nosotros sí que tenemos un compromiso y cumplimos lo que acordamos con los trabajadores. Nuestro primer compromiso era estabilizar a la plantilla, aparte porque había una ley que nos obligaba, claro. No es así, pero bueno, también hay que hacerlo. Había voluntad. Exactamente. De hecho, ese proceso empieza en el anterior mandato y se concluye el año pasado. Y entonces el personal de la gerencia, que era un personal laboral que no era fijo, pues pasa, después de ese proceso de estabilización, a ser funcionarios de la Gerencia Municipal de Urbanismo, no del ayuntamiento, porque la gerencia es un organismo autónomo y entonces pues el personal pertenece a la propia gerencia.
empezamos a principios de este año, empezamos a trabajar en una cuestión que es, porque estaba además en el acuerdo de gobierno, la disolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo y la integración. Entendemos que hoy día las gerencias de urbanismo son unos instrumentos que aparecen en una determinada época, los años 90, sí. Que tenían, porque son una materia muy específica, el personal pues tenía que tener una formación específica, gran parte del personal en vez también era... aunque había funcionarios, también había un personal laboral específicamente destinado a desarrollar proyectos y demás. Y bueno, pues ahora también con la transformación de los ayuntamientos, bueno, de las administraciones públicas a administraciones electrónicas, pues también era un momento en el que es más eficiente tener todo bajo una misma... Bajo paraguas. Un mismo paraguas, una única administración que sea de ayuntamiento sin necesidad de algunas duplicidades, ¿no? Que, bueno, al ser un organismo autónomo tiene sus propios departamentos económicos, desde el punto de vista pues, de recursos humanos también, de contratación. Luego hay otros que son específicos, las licencias, el planeamiento urbanístico, la disciplina, eso no hay duplicidad. Y está pendiente de disolver. Entonces, nosotros antes de la ruptura del acuerdo de gobierno empezamos a trabajar en la relación de puestos de trabajo de la Gerencia Municipal de Urbanismo. ¿Por qué? Porque los derechos de los trabajadores de la Gerencia de Urbanismo hay que garantizarlos. Y eso se hace a través de una RPT. No se hace a través de una disolución y luego veremos la RPT, que ya sabemos lo que ha pasado con la RPT del propio ayuntamiento. Entonces, en esa defensa de los intereses de los trabajadores, hagamos la relación de puestos de trabajo de la gerencia, equiparemos a los trabajadores de la gerencia con los trabajadores del ayuntamiento, que no lo están, los niveles, el nivel en el que a mismo puesto, las categorías no están igualadas, los complementos de destino y los específicos también están, la valoración de los propios puestos, hagamos la RPT y luego tenemos que plantear la disolución. Que algunos departamentos del ayuntamiento están más interesados en la disolución que en la relación de puestos de trabajo. Pues sí, ¿por qué? Porque eso va a significar reforzar mi departamento. Pero hombre, yo creo que si yo fuera trabajadora de la gerencia, funcionaria de la gerencia, lo que reclamaría es la RPT de mi puesto, porque ese es mío. ¿Y no se preocupa que en esta incorporación se diluya un poco más el tema de gestión urbanística? Pues, hombre, no debería, ¿no? No debería, porque... Tú me estás entendiendo, ¿no? Hombre, evidentemente, las competencias urbanísticas son unas competencias propias de los ayuntamientos y exclusivas. Si yo pierdo instrumento y personal, No, el personal que tenga que estar dedicado al urbanismo tendrá que seguir estando dedicado. El que crea que disolviendo la gerencia se van a reforzar todos los departamentos del ayuntamiento y lo del urbanismo, pues no se sabe quién lo va a hacer, eso es imposible. Vale. Vamos, sería un disparate, ¿no? Bueno, Mónica, el tema del cuidado del patrimonio. ¿Qué tiene que decir? Porque hay mucha gente muchas veces descontenta, colectivo que dice que aquí colectivo... no... Bueno, un colectivo. O personas, ¿no? Porque yo creo que colectivo... aquí en Sanlúcar... Bueno, incluso la alcaldesa actual también en su época decía que no se cuidaba el patrimonio en Sanlúcar y que se estaba... ¿Bien? Yo no comparto esa opinión. Por eso te lo pregunto. No la comparto. Primero porque entiendo que nosotros estamos sometidos a un plan general que regula lo que se puede y lo que no se puede hacer, y luego también tenemos una administración que es la competente en materia de patrimonio, que es la Junta de Andalucía, que, bueno, en este caso las competencias están delegadas en el ayuntamiento, pero siempre puede ejercer una tutela o incluso una intervención cuando entendiera que no se estuvieran haciendo las cosas acordes a la legislación. Luego está lo que a mí me gustaría, lo que yo creo, lo que yo pienso, pero a ver, que los procesos, las licencias de obra son procedimientos reglados y con un nivel de intervención técnica altísima. Y eso que se dice que el político, que la delegada de urbanismo, a ver, los procesos tienen sus informes técnicos, sus informes jurídicos, sus autorizaciones cuando corresponde por parte de la Comisión Provincial de Patrimonio y luego se ejecutan. Que en otros tiempos se hayan hecho o se hayan cometido algunas
¿Atropellos? Pues no te digo a lo mejor que no, en otros tiempos me refiero anterior al 2007. Desde el 2007 ahora todos los procesos urbanísticos están garantizados. Luego las cosas no se pueden decir, es que yo creo que habría que... se va a perder, se va a no perder, hombre, y sobre todo, bueno, yo porque paso mucho de todo, pero vamos, de mí se han dicho... Algunas personas han dicho barbaridades, como que yo voy a ser la responsable de acabar con la historia de Sanlúcar. Hombre, por favor, me parece que, aparte, mi propia trayectoria profesional siempre ha estado vinculada al patrimonio y a edificios patrimoniales importantísimos. Ahora, también soy una convencida de que nosotros tenemos que hacer una arquitectura desde nuestro tiempo, respetando y poniendo en valor el patrimonio, y eso no lo garantiza el no hacer nada, el dejar las cosas como están, sino que hay que intervenir con una calidad, con un compromiso arquitectónico que al final dé un resultado mejor del que había incluso, ¿no? Hemos escuchado a mucha gente hablar de los proyectos de subvención europeas que han quedado pendientes. Bueno, queremos escuchar tu versión y gracias por estar aquí para que conozcas por qué han quedado pendientes de realizar algunos proyectos que se plantearon en su época. Pues lo primero es porque el propio programa que el Ministerio sacó, el que conocemos todos como EDUSI, que es Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado, eso es lo que significa EDUSI. El propio programa, el diseño que hizo el Ministerio, pues yo creo que no fue acertado. Y era demasiado complejo de ejecutar. O sea, tenía demasiados condicionantes para poder ejecutar. Y de hecho, no es un problema de Sanlúcar, es decir, el nivel de ejecución de las estrategias DUSI ha sido en general bastante bajo con respecto a otros programas. No obstante, nosotros no estamos de la media para abajo, nosotros estamos de la media para arriba. Somos de los ayuntamientos que hemos alcanzado un nivel de ejecución más aceptable. Ha habido ayuntamientos, muchos, que después de haber obtenido en aquel momento la subvención ni siquiera han desarrollado el programa. Nosotros hemos hecho algunos proyectos, nos ha permitido cosas muy importantes, y luego ha habido dos proyectos concretamente que han tenido dos circunstancias ajenas al propio proceso de los fondos europeos. En el caso del proyecto de la cárcel se ha ejecutado en una parte bastante importante su rehabilitación. Lo que ocurrió es que detrás de una citara, que es un elemento constructivo contemporáneo, un tabique, para entendernos, apareció lo que aparentemente podía ser un resto de la muralla medieval, y entonces pues inmediatamente adoptamos todos los mecanismos para, junto con los arquitectos responsables del proyecto y bueno, también con la Junta de Andalucía, para hacer primero todo el proceso arqueológico y luego redactar un proyecto modificado para incorporar esos restos, para además que yo creo que eso le da mayor valor al proyecto. ¿Qué ocurre? Que primero, además también las EDUSI tuvieron un problema, y es que las convocatorias salieron muy tarde, casi al final del programa, con lo cual también eso introdujo, de hecho se amplió el plazo, y ni ampliando el plazo para muchos ayuntamientos ha sido posible ejecutar la totalidad, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que en las normas de cierre se establece que para no perder, para mantener, porque siempre hablamos en negativo, hay que hablar en positivo, para mantener lo que ya se ha cofinanciado, lo que ya está ejecutado, que se ha cofinanciado al 80% con fondos europeos, pues lo que se dice es que si la obra se termina antes de febrero del 2027, pues esa cofinanciación se mantiene. Vale. Entonces, yo tenía y estábamos trabajando para terminar la obra en el caso de la cárcel. En el caso del Parque Mirador apareció otra dificultad, otro problema, y es un problema con la empresa que fue adjudicataria de la obra, que, bueno, pues que en una estrategia de retrasar, de no ejecutar, parece que además no es la única obra, que eso no es que sea para consolarnos, no es la única obra que esa empresa ha dejado empantanada.
La obra, no sé si habéis estado recientemente o en Arcos, por ejemplo, de la plaza central, como si fuera nuestra plaza del Cabildo, la estaba ejecutando la misma empresa y también la dejó parada, y también hay un proceso, en este caso era una obra que ejecutaba la Junta de Andalucía, un proceso de resolución de contrato, y esos procesos son esta empresa complicados. En el proceso de adjudicación tenía todas las garantías máximas para ejecutar la obra, ¿no? En esta obra, por los importes que tenían, era un procedimiento abierto, y entonces pues estaban acreditadas su solvencia económica, su solvencia técnica, pero bueno, pues la empresa... ¿Esto está resuelto ya desde el punto de vista de resolución? La resolución del contrato está, y bueno, ahora lo que procede es hacer un proyecto de terminación, redactar el proyecto de terminación, buscar los recursos, que se pueden buscar de muchas maneras. Y bueno, recientemente hemos oído ayuntamientos que han pedido préstamos importantísimos para hacer las obras de la EDUSI que no hicieron también en su momento, vamos, y sabemos de qué ayuntamiento hablamos, porque creo que Víctor también lo refirió el otro día, ¿no? ¿Tú nos puedes explicar un poquito en qué consiste el proyecto de la Plaza Arriba, de la obra que se está haciendo? Bueno, el proyecto de la Plaza Arriba es cuando sale el plan Cádiz en Marcha, que es lo que el Partido Popular en la Diputación le cambia los nombres a los para que parezca que son cosas nuevas, pero eran los planes Dipu Invierte que venía desarrollando el Partido Socialista en los anteriores mandatos, ¿no? Le llama Plan Cádiz en Marcha, tiene una dotación de unos 800.000 euros, y bueno, el acuerdo de gobierno planteaba que bueno, que el 50% de cada subvención, pues cada grupo decidía qué obras hacer, ¿no? Nosotros planteamos desde el Partido Socialista varias obras importantes en equipamientos deportivos, porque tenemos un compromiso importante con mejorar y dotar a la ciudad de mejores instalaciones deportivas. Y bueno, pues Izquierda Unida planteó el proyecto de la peatonalización de la Plaza Arriba. El proyecto lo redacta un técnico de la gerencia. En eso de que parece que los proyectos no se sabe antes quién los hacía, pues lo hacían los mismos. Y bueno, pues hubo alguna reunión con el tema, pero yo no he intervenido muy directamente porque entendía... Sí. Nosotros somos respetuosos, hemos sido muy respetuosos con el acuerdo de gobierno. Quien no ha respetado el acuerdo de gobierno y quien ha, como te diría, boicoteado o dinamitado continuamente el pacto de gobierno ha sido Izquierda Unida, y fundamentalmente Carmen, la alcaldesa. La alcaldesa dice que estáis poniendo zancadilla al mismo proyecto. Al proyecto no, lo que estamos diciendo es que obras que tienen una repercusión tan importante en su entorno no se pueden hacer sin hablar con la gente. No hablaba con nosotros ni dialogaba cuando estábamos en el equipo de gobierno. Bueno, con la oposición ya vemos lo que dice, que lo que hacemos son tonterías. A partir de ahí, pues ya, bueno, ya te puedes imaginar cómo es, y eso es una falta de entendimiento y de entender la posición en la que está y la situación de minoría que tiene, que si quiere sacar las cosas para adelante, vamos, nada más que hay que mirar al gobierno de la nación para saber que cualquier cosa, hoy mismo, ¿no? Se decía que la reducción de la jornada laboral va a tener que esperar su tramitación porque se siguen buscando los acuerdos y los apoyos suficientes para sacarlo para adelante. Carmen Álvarez, ¿qué pasa? ¿Que está al margen de la democracia? Porque la democracia se fundamenta en mayorías y ella tiene que construir esa mayoría, y es su responsabilidad. Hablando desde el punto de vista político, ¿esta situación es sostenible en el tiempo? Hombre, nosotros, desde el punto estructural yo político, creo que cada uno somos responsables de nosotros mismos, no somos responsables de los demás. Pero tú sabes lo que es un ayuntamiento, la necesidad, el día a día, la dependencia que tiene este ayuntamiento. ¿Esto es sostenible en el tiempo? Pues en gran parte depende de la actitud de la propia Carmen Álvarez. Ahora, si su actitud es, pues como pudimos escuchar el otro día en la entrevista, en la que parece que todo es culpa de los demás, que ella no tiene nada que ver con nada, ni que a ella no la llama nadie para consultarle si el desafío Doñana se puede seguir haciendo en San Lucas o no. Es que vive al margen de la realidad, es que ella tiene que darse cuenta de en qué situación está, tiene que darse cuenta de que si quiere sacar por la ciudad temas adelante, se tiene que sentar hasta la hora que haga falta, los días que hagan falta,
tendrá que ceder, tendrá que también plantear cosas a que los demás grupos que ahora son mayoría en el Pleno estén proponiendo y planteando, porque si no, es que, a ver, pero que la mayor responsable es ella en este momento. Ella es la alcaldesa y ella es la que tiene que tomar la decisión de si va a seguir en esa actitud enrocada, soberbia, de que parece que no se le puede decir nada, que todo lo que se le dice es para poner palos en las ruedas. No, mire usted, nosotros somos la oposición y tenemos que ejercerla, y pedimos documentación y hacemos preguntas. Ahora, lo que no puede hacer es llevar las cosas al Pleno sin ni siquiera verlas ni consensuar, pero ya no con nadie. Porque tú dices, mira, es que tú buscas los apoyos donde tú quieras. Yo no te estoy diciendo dónde buscarlos, pero desde luego, ya te digo, la que sí puso muchos palos en la rueda fue ella cuando teníamos el acuerdo de gobierno. Eso es indiscutible, porque el resultado es que nosotros, y no es fácil tomar esa decisión, y en política no se acostumbra, nosotros decimos dejar el gobierno. A ver, ¿por qué? Porque entendíamos que era lo mejor para nuestro partido y también para la ciudad, porque es que nosotros lo que no íbamos a hacer es cómplice de las formas de actuar de Carmen Álvarez. Mónica, se está perdiendo la sensación, independientemente de que todas las delegaciones son importantes, pero hay delegaciones, oye, que mueve la ciudad, que es entre ellos el urbanismo, ¿no? Pero detecto yo que las distintas generaciones políticas, el urbanismo la está dejando como algo, en fin, no tiene importancia. Incluso en los cargos responsables del urbanismo, con lo que hay que saber, o por lo menos la capacidad de que hay que saber, no tiene la sensación eso, que parece que con la incidencia que tiene el urbanismo en una ciudad, que no solamente es construir, sino, oye, transporte, el diseño de ciudad, dónde vamos, las actividades, en fin, que parece que no es prioritario la planificación urbanística en una ciudad. Para nosotros en absoluto, es decir, nosotros somos unos convencidos de que el urbanismo es un área fundamental en una ciudad y en Sanlúcar concretamente, claro. Más aún. De hecho, siempre ha habido, desde el 2007, al frente de urbanismo ha habido una persona formada en la materia, que era yo, ¿no? Es decir, un arquitecto al frente como en otras ciudades. El concejal de urbanismo de San Fernando es arquitecto también. El alcalde de Rota, que es arquitecto y además trabajaba en la gerencia de urbanismo, ha gestionado directamente como alcalde las competencias urbanísticas. Es decir, que cuando Víctor me propone ir en las listas y evidentemente, bueno, pues en el número que iba, pues nosotros nos presentamos para ganar y nos volveremos a presentar para ganar. En el proyecto nuestro, pues evidentemente la que había comprado todas las papeletas para ser concejal de urbanismo, delegado de urbanismo, era yo. Es decir, que nosotros sí entendemos que el urbanismo es un área importante y que además debe de haber al frente de urbanismo personas con capacidad. Pues lo que está haciendo Izquierda Unida ya será responsabilidad de Izquierda Unida, no va a ser también responsabilidad nuestra, ¿no? Claro. Bueno, habla en esta coyuntura política de diseño, de cómo está el Pleno, habla de un proyecto único para la ciudad y una revisión del plan general, si es necesario, parcialmente o algo, es complicado, ¿no? Hombre, es complicado por la actitud que tiene la alcaldesa, donde además yo creo que todos los temas que en un principio parecían que eran fundamentales e importantísimos para ella en este mandato, que eran 3 o 4, uno de ellos era la disolución de la gerencia de urbanismo, que necesita una mayoría importante en el Pleno y que tendrá que ver cómo se va a hacer, con qué garantías, negociado y consensuado con los trabajadores. Vamos a ver, poco tiempo queda. El tema de la municipalización del servicio de ayuda a domicilio, del servicio de transporte, el tema del rescate del ciclo integral del agua, es decir, cosas que han sido sus banderas durante los años de oposición y luego también de su campaña electoral, pues yo creo que va a llegar a las próximas elecciones con un nivel de cumplimiento bastante bajo o casi nulo. Es decir,
todas sus promesas, bueno, hasta las más pequeñas, ¿no? La prometida, lo decíamos el otro día, ¿no? Hasta la prometida playa para perros, ¿no? Porque parece que la defensa de los animales es también una política exclusiva de Izquierda Unida, ¿no? Pues ahí está. No hay playa de perros, se utilizan las partidas destinadas de bienestar animal para las actuaciones, para fiestas. No hablemos de otras muchas cuestiones, ¿no? Como el tema de ahora toda la polémica en torno a la circunnavegación, al festivo. Circunnavegación, pero si ella lo primero que ha hecho es quitar la oficina de la primera vuelta al mundo, que iba en nuestro programa y que cuando se firmó el acuerdo de gobierno gestionábamos nosotros. Ahora, si resulta que en la soledad en la que se ve, bueno, pues si se le acerca algún colectivo, ella se entrega, pues eso será también su responsabilidad. Dos preguntas para terminar. Autocrítica. En el tiempo que tú has estado, esta es la primera pregunta. ¿Qué te ha quedado por hacer y qué te ha dado coraje? O tú dices, no lo he hecho porque no he impulsado suficiente, que hay cosas pendientes que te has sentido mal contigo misma, o porque no has tenido capacidad, o porque no has podido hacer. En fin, ¿qué queda pendiente ahí? Bueno, queda pendiente muchas cosas, pero algo que... Hombre, a mí me hubiera gustado terminar los proyectos de los fondos europeos, porque creo que era una cosa muy sencilla y me da coraje, porque evidentemente, bueno, las soluciones las había planteado yo, es decir, el cambio de finalidad de las partidas económicas para terminar la cárcel, con todo mi respeto a la alcaldesa, no se le ha ocurrido a la alcaldesa. Bueno, ¿vale? Luego, el tema del diagnóstico y la valoración de la situación actual del plan general es una cosa que estaba también en marcha y que, bueno, que se podría haber abordado fácilmente. Y luego, bueno, el tema de lo de las viviendas de uso turístico, que hubiéramos podido hacer planteamientos importantes. Y también el tema de la vivienda. Para nosotros es importantísimo el tema de la vivienda. Es la principal preocupación, no solo de la ciudadanía, también de nosotros, vamos. Imagínate que ganáis las elecciones las próximas, tú eres delegado de urbanismo. Lo inmediato, pues, ¿qué pinta en el foro? Lo más importante, desarrollar unas acciones en materia de vivienda que permitan revertir o de alguna manera amortiguar la situación del acceso a la vivienda, sobre todo de los más jóvenes. Eso creo que para mí, y bueno, no para mí, para el Partido Socialista y para Víctor como líder de este proyecto, es nuestra principal preocupación y va a ser nuestro principal objetivo de cara a las próximas elecciones. ¿Tenemos un mecanismo suficiente para la vivienda que está, entre comillas, en el casco histórico abandonada, de acometerla por parte del ayuntamiento? ¿Hacer valiente y decir, oye, o lo cuidamos nosotros? Existen herramientas, pero son herramientas complejas. De hecho, hay pocos ejemplos del deber de conservación y mantenimiento de las edificaciones. Le corresponde al propietario, es una obligación que tiene el propietario del inmueble, y el no hacerlo, bueno, pues hay unos mecanismos sancionadores, coercitivos incluso, que pueden llegar a la ejecución subsidiaria, es decir, que el ayuntamiento, en este urbanismo, ejecute en sustitución del propietario. Pero debe ser complicado. ¿Pero hemos sido valientes? ¿Hemos afrontado eso o nos queda? Nosotros hemos tramitado muchos expedientes que al final han conseguido que se hagan los arreglos que correspondían. Pero bueno, también es verdad que hemos pasado por una etapa en el que los edificios han pasado de unas manos a otras por el tema también de los fondos, los bancos, ¿no? El tema de las ejecuciones hipotecarias. Hombre, yo espero que ahora vengan tiempos un poco menos complicados en ese sentido. Y en cuanto a la infracción urbanística, estamos al día, afrontamos en fin, tenemos capacidad para que... Hombre, nosotros las infracciones urbanísticas, los funcionarios saben perfectamente cuáles son sus labores y jamás se les ha dicho lo que tienen, lo que no tienen que hacer. Yo me refiero, sino que, oye, que y se tienen que ejercer las políticas de control
sobre las edificaciones ilegales, hombre, también es una cuestión que hay que reforzar. ¿Qué ocurre? Que también es verdad que ya la situación que hay con la última legislación en la que todo lo que prácticamente la totalidad de las edificaciones para las que ha pasado más de un plazo prescriben las infracciones urbanísticas, pues también hay que plantear cómo incorporarlas o cómo de alguna manera regularizarlas para que realmente pues, dejen de ser un problema, ¿no? Tanto el acceso a los servicios como también el acceso a las infraestructuras y demás. Entonces todo eso habrá también que plantearlo. Mónica, la depuradora. ¿Qué ha pasado con la depuradora? Es pues, decir, en este procedimiento de cuando empezó, ¿qué ha pasado? Te puedo contar poco, porque, vamos, poco. Lo que sabemos es lo que sabemos por los medios y por lo que nos hemos interesado, porque partícipes no se nos ha hecho. Es decir, el tema de la depuradora, que es un tema tan importante, nadie entiende, ni en la propia Confederación Hidrográfica, que a urbanismo se le pretendiera dejar al margen. De hecho, hubo una reunión en la que estuvieron técnicos de la Dirección General de Aguas del Ministerio correspondiente, también estuvieron los responsables técnicos de la Confederación Hidrográfica y el concejal de Infraestructuras. Allí en la reunión, cuando se iba a decidir un poco cómo arrancar con ese procedimiento, él tomó la palabra y dijo: a partir de este momento, todo lo que tenga que ver con la depuradora, la gestión y la interlocución es de la Delegación de Infraestructura y concretamente de la jefa de la unidad de la Delegación de Infraestructura. Que se le quitó la gestión a la... Y entonces yo entendía que deberíamos de haber creado, y así se lo hemos pedido por escrito varias veces, crear una comisión de trabajo. Es que los temas en los que son de ciudad no los puede llevar una sola delegación. La empresa redactora del proyecto dice que se ha retrasado porque pidió al ayuntamiento información, no se le facilitó. Pues algo así ocurrió, es decir, la reunión creo que fue en el mes de febrero, la Confederación le requirió documentación al ayuntamiento y el ayuntamiento, pues parte de esa documentación no la pidió donde la tenía que pedir y entonces, bueno, pues al final se retrasó. Ha retrasado el proceso de redacción del proyecto. Luego también parece que se han planteado otras alternativas para la posible ubicación y, bueno, pues estamos a la espera de que también se nos ponga al corriente de cómo está el proyecto, ¿no? ¿Es posible que tiene conocimiento que la empresa redactora del proyecto ya ha terminado el proyecto y se lo ha entregado a Confederación? Yo creo que él debe de haberle entregado un documento ya del estudio de alternativas a la Confederación. Y me imagino que la Confederación o lo estará analizando y bueno, le tendrá que pedir al ayuntamiento también algún tipo de informe. Y nosotros no tenemos que decir, ese proyecto no, lo lógico que también lo conozca el ayuntamiento. Hombre, lógico no, es imprescindible. Porque la Confederación tiene... Yo creo que el problema aquí no es de la Confederación. Pero ¿por qué tiene tanto... que tiene papel importante? Es quien está, digamos, es quien ha contratado la redacción del proyecto. Ah, bien, bien. Es que es la Confederación la que contrata la redacción del proyecto y el ayuntamiento es el que tiene que estar encima de ese procedimiento. Lo que pasa es que bueno, cuando se están tantas cosas, pues es muy fácil perder la perspectiva y dejar lo importante a un lado. Bueno, pues te puedo decir que la información que tengo yo es que ya se ha entregado el proyecto a la Confederación. Supongo que este ayuntamiento esté al loro o no de este tema. Puede haber ocurrido que la Confederación le haya dado traslado al ayuntamiento del proyecto y a donde haya llegado nadie haya dicho nada. Y luego... Lo preguntaremos por escrito. No, te lo digo yo, vamos, a lo mejor me equivoco. Lo preguntaremos por escrito. Pero vamos, que ya la Confederación me consta que tiene el proyecto ya en sus manos. O sea que ahí hemos avanzado algo. Respecto a la depuradora, algo no entendí. ¿Por qué se aprueba la nueva adenda, teniendo en cuenta la adenda que se aprobó modificación según el Ministerio? ¿Por qué, Mónica? ¿En qué sentido retrasar los pagos y el tiempo? Parece ser que es porque... Pero lo votaron todos, ¿eh? Sí, porque el primer convenio que se firma, pues establece unos plazos y... Además, el convenio es único para los 8 proyectos que se van a llevar a cabo. Y como los proyectos, lo que fue la redacción de los proyectos y las licitaciones de algunas obras, porque en algunos municipios ya estaban redactados los proyectos,
iban con retraso, pues la adenda tenía dos finalidades. Una es ampliar el plazo y luego en el caso ya de Sanlúcar concretamente, que bueno, a mí me parece que a lo mejor eso no debería de haberse incluido, era pues ajustar la partida económica a lo que había sido la adjudicación de la redacción del proyecto. De los 900.000 euros a 400 y pico, 500 y pico, que fue en lo que se adjudicó finalmente a Ibervías, que es la ingeniería que está redactando el proyecto, el importe de adjudicación. Bueno, se te ha ido rápido, ¿a que sí? Sí. Y no sé si además se me ha podido entender bien. No, perfectamente. Porque, hombre, muchas veces... Eso me lo dicen, ¿eh? Es que tú hablas muy técnico, muy técnicamente, y hay que... Para que la gente nos entienda... Si me vale de algo, yo te entiendo. Vale, pues yo me alegro y espero que haya sido provechoso. Ya para terminar, que no sea la primera ni la última que viene pero me da la sensación que hemos descubierto otra Mónica. Bueno, yo creo que sí, la misma. A lo mejor que... No, quizá por su responsabilidad, pero distinta. A mí, hombre, yo creo que llevo mucho tiempo aquí, yo hago mi vida aquí, me conoce todo el mundo, que a lo mejor tengo un poco fama de ser como un poco seria o... En fin, no, pero que va, yo soy como me habéis visto. Aparte, sobre todo, me gusta mucho lo que hago. Siempre, nunca estaría en un sitio donde no me gustaría estar. Y entonces yo me lo creo en nuestro proyecto político, del Partido Socialista, creo en el equipo, creo que tiene un liderazgo claro que es el de Víctor, y espero que la ciudadanía también esta mala experiencia que está haciendo a lo mejor el gobierno de Carmen Álvarez también sirva para poner en valor el esfuerzo y el trabajo que en otro tiempo se ha hecho. Y dicen que las comparaciones son odiosas, pero al final yo creo que ahora a Carmen Álvarez se la está poniendo frente a su propio espejo. Y la gente está... hombre, en cierta parte, bueno, pues también me desagrada un poco, pero es que no encuentro a nadie que me diga algo positivo. Todo el mundo me habla de que ha sido una decepción, de que le ha engañado, de que esperaban y decía que iba a hacer unas cosas y está haciendo todo lo contrario. Y hombre, yo creo que esta ciudad se merece un gobierno que pueda mirarla cara a cara. Yo no sé. Bueno, pues lo dicho, hasta la próxima. Muy agradecido por tu presencia. A vosotros por vuestro trato y lo fácil que me lo habéis puesto. Muy bien, pues venga, hasta la próxima. Venga.